General de la sección 6 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y Andrés Muñoz Ochoa, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Gracias por continuar con nosotros. Como ya escuchó, tenemos representantes del Poder Judicial de la Federación aquí en el estudio. Primero, el juez Andrés Muñoz. Juez, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y José Guadalupe, ¿cómo Muy buenas estás? tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, líder sindical. Así es. Para dejarle claro a nuestro teleauditorio cómo estamos. Y pues vamos a empezar por el paro que empezó ayer a nivel nacional en el Poder Judicial de la Federación y al cual se sumarán los jueces y magistrados. ¿Qué los lleva a tomar esta decisión? Pues es una excelente pregunta. La verdad, el paro inició con la base trabajadora. A mi consideración, la base trabajadora somos todos, pero había que legitimar este movimiento, la base trabajadora sindicalizada a través de sus secciones y los sindicatos generales, y nosotros a través de este derecho de asociación. Se hizo la votación a nivel nacional, de los cuales participamos 1,404 titulares federales y 1,202 votamos a favor de la suspensión de actividades, ello en defensa de la independencia judicial. ¿A qué se refiere la independencia judicial? Ya se ha abordado en varios espacios nacionales e internacionales. La independencia judicial no es una atribución o una facultad de los titulares, de los jueces y magistrados. La independencia judicial es un derecho de los gobernados y hay que entenderlo de esa manera. La independencia judicial garantiza justamente que todas las personas que vayan a solicitar la impartición de justicia, su asunto se vea con imparcialidad, se vea con objetividad. ¿Por qué? Porque en todos los asuntos siempre hay un perdedor. Entonces necesitas a un árbitro imparcial que te garantice que se le va a dar la razón a quien corresponde. Antes de avanzar en este punto, líder, mucho se ha dicho en los discursos oficiales de parte del Poder Ejecutivo que no se verán afectadas las partes trabajadoras. Para separar un poco, ¿no? O sea, jueces y magistrados, aunque sean considerados como parte de la plantilla laboral, no tienen los mismos o son diferentes los derechos sindicales. Desde el punto de vista del sindicato, ¿qué les afecta esta reforma? Son dos aristas fundamentales. La primera, el tema de la carrera judicial. Hoy por hoy, antes de su reforma, todo trabajador sindicalizado tiene la posibilidad, por medio de sus méritos, esfuerzo, preparación, destreza, capacitación y sobre todo, vencimiento en concursos reales y transparentes de oposición a nivel nacional, de demostrar que tiene de ser el mejor para servir a la nación. Eso se pierde con esta reforma. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación perdemos esa gran motivación y incentivo que tenemos para convertirnos en juzgadores sin depender de partidos políticos, de ningún grupo de poder, de ninguna asociación no gubernamental, de quien se te pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque las personas que estamos en el Poder Judicial amamos a nuestra institución y estamos por vocación, que es la impartición de justicia imparcial, objetiva, concreta, protegiendo sobre todo los derechos humanos de toda la población, de todos nuestros hermanos, porque también nosotros somos pueblo, nosotros salimos de ahí. El otro punto es, claro, las prestaciones laborales. Aquí quiero que quede muy claro con tu auditorio que como representante sindical, y no solo mi representación, sino como trabajador, te lo digo, y todos los compañeros, los casi 470 trabajadores que estamos aquí al servicio del pueblo de México en la impartición de justicia, por supuesto que no estamos de acuerdo con la reforma, que sí lacera en el tema de los derechos laborales de los trabajadores. Te voy a poner un ejemplo para que quede constancia, ojalá que me esté viendo toda la República Mexicana. En estos parlamentos sordos, como podrán ver, ignorarnos no es diálogo, porque fue lo que ocurrió con esos parlamentos. Nosotros presentamos una adición para que quedara bien claro el tema de que se van a respetar los derechos laborales de los trabajadores. Eso está incluido en un artículo 10º transitorio. Por supuesto que entre abogados te veas, cuando tú ves la redacción, por supuesto que lo primero ves es una redacción verdaderamente tramposa y lesiva. Y lo que haces, ok, muy bien, tú me estás proponiendo esto, vamos a agregarle un siguiente párrafo que me aclare cuáles son todas las prestaciones que dices que me vas a respetar. Se negaron,
se negaron en el nuevo proyecto de la Comisión de Puntos Constitucionales a incluirlo. ¿Qué te dice eso? Que por supuesto la realidad es que claro que te voy a quitar prestaciones que yo mismo estoy prohibiendo en la ley de austeridad republicana y que ahorita tú tienes. En concreto, ahorita es verdaderamente gravísimo el cómo ya se desenmascararon, porque ya viene a nivel constitucional la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, aunque se trate de solventar prestaciones nuestras. Entonces, por supuesto que es una vil mentira que el líder nacional, su Comité Ejecutivo Nacional y su Asamblea estén diciendo que la reforma no nos afecta. Ahí está la afectación. Aquí me vinculo con este tema de la cuestión de una justicia imparcial, juez. ¿Está en riesgo? ¿Pone en riesgo toda esta reforma esa justicia imparcial? Por supuesto. México, y lo voy a sintetizar en una frase, México no necesita jueces populares. México necesita jueces preparados. El hecho de que se aprobara una reforma de esta naturaleza con una redacción que, como coincidimos, resulta absurda. Vamos a tener jueces de partido. Esos jueces de partido van a atender a ciertos intereses políticos. Ya no digamos de alguna otra naturaleza, en materia penal, por ejemplo, ¿quiénes serían los más interesados de apoyar a un candidato? No se estipula de una manera específica la forma en la que van a llegar estos candidatos, ni a jueces, ni magistrados, ni ministros. Desde ahí perdemos todo sentido de imparcialidad y de objetividad. Estos jueces partidistas van a provocar, ahora sí, que las decisiones sean no por una voluntad popular, sino sea por una intención política. Entonces, necesitamos tener especial cuidado en una reforma de esta naturaleza que no se puede hacer en fast track, no se puede hacer en 3, 4 meses. Una reforma que atendiera a las necesidades de la impartición de justicia en México, primero, la impartición de justicia a nivel federal es la punta del iceberg. Es donde terminan los asuntos en amparo penal, por ejemplo, o en amparo de las diferentes materias, cuando ya fueron vencidos en todas las instancias locales. Una reforma que fuera íntegra, mínimo atendería a un estudio nacional e internacional, invitando a ponentes de todos los países, de potencias nacionales como Estados Unidos, Francia, Italia, que nos contaran sus experiencias, también invitar a países latinoamericanos como Bolivia. Oye, Bolivia, cuéntanos cómo te fue con tu elección de jueces. Llevan 2 y creo que ya fracasó el sistema. Entonces, ¿por qué vamos a permitir como sociedad un sistema de impartición de justicia populista? No tiene sentido. Aquí lo que hay que cuidar en una reforma judicial íntegra atendería primero a las fiscalías. Y aprovecho tu auditorio para dejar claro, el Poder Judicial de la Federación, ni somos fiscalías, ni somos policías judiciales, nosotros no investigamos delitos, no integramos carpetas de investigación. Lo que hacemos nosotros, o en mi caso como juez especializado en el sistema penal acusatorio a nivel federal, yo analizo justamente la integración que hace el Ministerio Público respecto de una carpeta de investigación y si tiene suficientes elementos para poderlo judicializar y traer a un gobernado a la sala penal en la que se le va a analizar su situación jurídica. Entonces, primero atendemos el tema de las fiscalías en una reforma integral, después atendemos a los tribunales locales, y después podemos seguir con la justicia federal. Los afamada tercera instancia. Digo, para resumir esto que nos acabas de explicar, pues, la Fiscalía procura justicia, Así es. El Poder Judicial imparte justicia. Así es. Que es dictar una sentencia con base en la procuración. Así Entonces es. tendríamos que empezar por hacer más eficientes a las fiscalías, porque una de las quejas recurrentes es que las carpetas de investigación, quizá por exceso de trabajo, no están bien integradas. Es el pleito que hay ahí, o digamos la discusión más de fondo. Ahora le pregunto, líder, los trabajadores, ¿cuál es su postura en este momento? ¿Cómo se van a engarzar con los jueces para lograr presionar y tratar de frenar esta reforma que ya pareciera en este momento que no hay modo de detenerla? Mira, de hecho, lo primero es, hago una pequeña corrección. Realmente son los titulares, los jueces, los que se van a engarzar con la lucha que estamos haciendo los trabajadores.
Lo primero que le tiene que quedar bien claro a tu auditorio es lo siguiente. Desde Palacio Nacional se maneja recurrentemente, todos los días, que los trabajadores somos gatos y peleles de la ministra Norma Piña, de los ministros, de los consejeros y de los titulares que nos mandan como carne de cañón a defenderlos. Esto es una verdadera ofensa para todos los trabajadores que estamos saliendo a defender al Poder Judicial de la Federación, porque te lo estoy señalando, somos gente que estamos ahí por vocación y por amor a la institución, porque sabemos que el Poder Judicial de la Federación en este país es uno de los instrumentos que tiene el más humilde, el más pobre, el más insignificante que puedas ver en este país, para frenar todo abuso de poder y de autoridad. La viejita que tú ves aquí afuera vendiendo pepitas, gracias al juicio de amparo, tiene la facultad de traer al tú por tú al presidente de la República, al gobernador, a un miembro del ejército. Eso es lo que estamos defendiendo ahora y por eso salimos. Defendemos la carrera judicial. Entonces, en ese aspecto, ahora se comulga con todos los juzgadores en esta nueva lucha. ¿Por qué? Porque lo que inspira la reforma del Poder Judicial de la Federación está sustentada en verdaderas patrañas de supuesta corrupción al Poder Judicial de la Federación, de supuesto desbordamiento de nepotismo y de que nosotros somos los responsables de que la justicia no sea pronta y expedita. Nada más alejado de la realidad. Morena se ha dedicado a venderle a la gente que la solución de la corrupción para que 26.8 millones de delitos que se cometieron en el 2022 se solucionen es cambiando a los jueces y magistrados y haciéndolos por voto popular. Lo que va a traer primero es una absoluta mentira, ¿no? Y segundo, lo que va a traer esta reforma es que como Morena quiere tener el control del Poder Judicial de la Federación, ellos saben que por carrera judicial nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial de la Federación a través de carrera es una vocación, es una profesión de mucha resistencia, mucho sacrificio, de mucho trabajo, de desvelos, de trabajar fines de semana, de a veces sacrificar vacaciones. No van a tener gente que llegue por ese lado, que dicen, véndele al pueblo de México que si quieren mantener sus programas sociales, que si quieren de que ya no les cobren derecho de piso, que si quieren que ya no los extorsionen, la solución es meter jueces por voto popular. Esa es una verdadera mentira y una aberración, y por eso estamos acudiendo ahorita a todos los foros donde se nos abra y se nos dé la oportunidad para desengañar a la gente y decirles que nosotros tenemos las soluciones a todo lo que aqueja a la población en materia de inseguridad y de justicia pronta y expedita. Tenemos esa solución, pero ya está en el marco constitucional vigente. Ya está. Aquí, juez, ¿cómo les afecta la carga de trabajo? Justo lo que menciona el líder sindical. Pues ahí no hay modo de avanzar si no hay más recursos, si no hay más jueces. Eso por una parte. Y la otra parte que han tocado mucho es la cuestión de la corrupción. ¿Hay corrupción? Desde una óptica interna. Respondiendo a la primera de las preguntas, y dato muy preciso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene un estándar internacional de cuántos jueces tiene que haber por cada 100,000 habitantes. El estándar internacional es de 65 jueces por cada 100,000. Pregúntame cuántos tenemos en México. Tenemos 4 por cada 100,000 habitantes. ¿Y en Zacatecas? Eso implica que justamente cada juez, y son datos publicados por el Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI en el 2023, se van analizando año con año. Durante el 2023 ingresaron 1.473.133 asuntos al Poder Judicial de la Federación, de los cuales se resolvieron 1.413.000, o sea, 50,000 menos, pero casi se logra tener una paridad entre ingreso y egreso. Y eso implica que cada persona juzgadora de los 1.753 aproximadamente, porque estas iniciativas también causan desánimo en muchas personas juzgadoras y prefieren irse jubilando si llegan a la edad, y hemos perdido ahorita muy buenos elementos que decidieron mejor jubilarse. Eso implica que cada persona juzgadora resolvió en ese año 895 asuntos. Es una cantidad brutal, que justamente le vas a dedicar la mayor parte de tu vida
más del 50% al trabajo, a la impartición de justicia. Pero como dice aquí mi amigo, es por vocación. Claro. Otro tema que no me gustaría que pasara desapercibido, a la sociedad lo que más le impacta es la justicia penal, la procuración en materia penal. Es lo que más impacta, es lo que vive de diario. El delito del orden común, el robo en materia federal, armas de fuego, narcotráfico, delincuencia organizada. Pero lamentablemente tenemos un país en el que la sociedad no cree ni siquiera en las fiscalías. Entonces, solo el 10% de los delitos se denuncian. Y de ese 10%, solamente las fiscalías le dan empuje para que el 4% termine en una sentencia. Entonces, ¿dónde queda la impunidad? No queda en los juzgadores, porque el juzgador ni siquiera conoce de esa carpeta de investigación mientras la está integrando el Ministerio Público en la Fiscalía. Y respecto de la corrupción, yo hablo en mi experiencia profesional y reconozco la integridad de todos los titulares federales con los que yo he trabajado desde que ingresé al Poder Judicial en el 2012 como oficial, y la verdad metería las manos al fuego por cada uno de ellos. Entonces, hablemos de corrupción, pero hablemos de corrupción tal vez en otras dependencias gubernamentales, porque justamente me llama la atención que de este 90 pasemos al 10 y luego al 3%. Parece que viene de más atrás, ¿no? Así es. La cuestión. Y una pregunta para cerrar para ambos, porque sí quiero conocer esta visión de que si la ciudadanía tiene un conocimiento pleno de lo que significa el Poder Judicial y con este conocimiento que tienen, si están en condiciones de elegir a quien podría ser un juez, quien podría ser un magistrado. Mira, definitivamente no, te voy a decir por qué. Lo señalé en la mañana. Simplemente tenemos por ahí números de lo que significaría una elección por voto popular. Simplemente aquí en Zacatecas estás hablando de 21 juzgadores, tenemos 21 juzgadores, de los cuales los tres poderes proponen dos candidatos, entonces estás hablando de 6. 6 por 21 te está dando como por ahí de 196, algo así, ¿no? Ajá. Aquí traigo las cuentas. O sea, estás diciendo que el pueblo de México, el día que vaya a las urnas, va a tener que escoger entre 196 personas. ¿Y qué les va a ver? ¿Su cara bonita? ¿Qué les va a ver? ¿Que le prometió programas sociales? ¿Que le prometió ponerle una carretera al lado de su casa? ¿Que le va a dar una pensión de jubilación o le va a incrementar el salario mínimo? Los jueces no pueden prometer nada más que comprometerse a cumplir la Constitución, hacerla cumplir, hacer respetar las leyes para preservar algo fundamental, que es la dignidad de los seres humanos y el respeto a sus derechos humanos. Por eso Morena le está apostando a este sistema, porque conocen la psicología del pueblo mexicano. Uno de los elementos que se te están dando para el voto popular es contar con fama pública y buena fe. O sea, van a querer que los candidatos a jueces nos metamos ahora a la casa de los famosos, para que entonces sí la gente vote por nosotros. Es un verdadero circo lo que está sucediendo y se están aprovechando y manipulando la buena voluntad del pueblo de México. Pareciera que lo están convirtiendo en un concurso de popularidad. Así es, pero te repito, voy a poner un ejemplo muy claro en el tema de lo que significa el voto popular razonado. Imagínense todos los que me están viendo que ahorita están en el Estadio Azteca y es un partido de Chivas contra el América. Y resulta que toda de la afición que está en el Estadio Azteca, el 90% es del América porque están en el Estadio Azteca y el 10% es del Chivas. Y de repente sale una edecán y les dice, a ver chicos, vamos a someter a voto popular, ¿quién quieren que sea el árbitro de este partido? ¿Quién cree que va a ganar como árbitro? ¿El Chivas? Claro que la afición, el del 90%, va a elegir a un árbitro para su equipo. ¿Y qué va a hacer ese árbitro? Votó por mí el 90%. El partido va a estar decantado en favor del América. Es el mayor riesgo. Esa va a ser la gran realidad. Esa va a ser la gran realidad, pero sobre todo el gran peligro de que someter a los jueces por voto popular
va a implicar no solamente el riesgo de que se acabe el equilibrio de poderes, la democracia en México, sino sobre todo el riesgo de que el crimen organizado imponga a esos jueces y magistrados. Muchos me podrán decir, qué mentiroso eres y qué base tienes para ello. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos candidatos fueron asesinados en este último proceso electoral? Sí, ¿Los mataron porque su compadre se peleó con la novia y le dio un beso a su esposa? Claro que no. Sabemos que esas personas cayeron porque quien se los ejecutó fue el crimen organizado. A eso nos estamos exponiendo ahora con los jueces. Pero, vuelvo a lo mismo, por favor, hermanos y hermanas que nos están escuchando, no se dejen engañar. Ustedes deben de tener jueces y magistrados que no se deban a ninguna clase de partidos políticos, a ningún poderoso, a ningún empresario, a ningún grupo popular. El juez debe ser el gran árbitro que resuelva cualquier tipo de controversia, y que si quien te está afectando es el propio gobernador del estado, ese juez tenga el valor de dictar una sentencia protegiendo tus derechos humanos sin el temor de que ese gobernador después lo quiera quitar o que otros lo amenacen y le digan, vas a ver, me las voy a cobrar porque en el próximo proceso electoral me voy a encargar de que la gente no vote por ti. Muchas gracias. Juez. Justamente, abundando a lo que dice aquí es el compañero José Guadalupe, ahora con motivo de los diálogos se hicieron más de 100 modificaciones, pero modificaciones que todavía dan más miedo. ¿Por qué? Tú le confiarías tu libertad a un juez que le piden como requisitos, bueno, ya no le van a pedir los 35 años cumplidos, 30 para ser juez, 35 para ser magistrado, pero que también, bueno, uno de los requisitos que se les hizo coherente allá a los legisladores es, pero pues basta con que tenga un promedio general mínimo de 8 y 9 en las materias relacionadas con el encargo. Conociendo las universidades que expiden títulos aquí en el país de un día para otro, le vamos a pedir ese requisito. Pero también vamos a hablar de la popularidad, porque pues que hablen bien tus vecinos de ti. Con 5 cartas que firmen tus vecinos, pues también es otro de los requisitos. Ahora, si tenemos demás candidatos postulados para el mismo puesto de juez o de magistrado, los sorteamos en tómbola. ¿Dónde queda entonces la carrera? No, de la profesionalización. Desaparece totalmente. Ahorita, aquí Arturo Nale García, quien fuera magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo justamente en ese sentido, ¿no? Ahora resulta que ya la carrera como juez, la carrera como abogado ya no cuenta, sino que todo es populismo. Así es. Aquí lo importante es rescatar a toda costa la mayor herencia que quedó de la reforma del 94, con sus virtudes y con sus errores, es la carrera judicial. La carrera judicial vino justamente a profesionalizar la impartición de justicia a nivel federal. No hablo por la justicia a nivel local, porque puede tener muchas variantes. En la mayoría de los estados, en las legislaturas locales, el proceso para ser juez local o magistrado local es distinto. Por lo general tiene algún tinte o algún roce con el gobernador y luego pasa al Congreso del Estado y se justifica ahí a través de algún concurso que imparten los mismos consejeros de las judicaturas locales. No hablo por ellos. La carrera judicial aquí es lo que vino a profesionalizar y es lo que se debería de replicar incluso en los restantes poderes, justamente para tener personas especializadas en cada uno de los encargos que van a desempeñar, y con ello garantizamos justamente que tengas un buen juzgador a la hora que vaya a resolver en materia penal tu situación jurídica. Pues está complicado. Les agradezco mucho su presencia en Informativo NTR, juez. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nada más, puedo agregar algo. No defendemos privilegios de sueldos suntuarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este movimiento está porque debe de haber sueldos remuneradores, como lo señala el artículo 127, y tampoco estamos defendiendo que haya corrupción. Al contrario, somos grandes soldados para proteger al Poder Judicial de la Federación de toda corrupción en protección de tu dignidad y tus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, buenas tardes. Vamos a más información.